Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. En el episodio de hoy traigo un acompañante muy especial y es que traigo conmigo a mi libro que le da nombre a este podcast. No he leído nada por aquí y me parecía importante y necesario compartir algo que tiene que ver con cositas que estoy viendo en consulta en las últimas sesiones, también con algo relacionado con mi forma de trabajo y qué mejor que hacerlo desde, bueno, uno de los capítulos de mi libro donde hablo precisamente de esto. También me parecía guay, ahora que ya llevamos unos cuantos episodios juntos y juntas, y ya que me estás escuchando, poder compartirte una parte, una pequeñísima parte de este proyecto que lancé hace ya casi 2 años, también por eso quería traerlo ahora, para que veáis un poco, bueno, qué es lo que contiene las páginas de este libro y cuál es mi forma de trabajo o desde dónde yo puedo comprender la psicología. Así que quiero empezar el episodio de hoy, mejor dicho, leyendo uno de los capítulos de mi libro. El libro, bueno, me interesa también comentaros que el libro yo lo dividí como en diferentes partes, en total está formado por 9 partes y hablo desde la psicología en lo más general, ¿no? Desde cuál es el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta humana, hasta el tema de emociones, pasando también por pensamientos y poco a poco me voy introduciendo en situaciones más específicas del día a día para que tú puedas utilizar este libro un poco como un recurso al que poder recurrir, que no esté ahí en la estantería cogiendo polvo, sino al que poder recurrir siempre que lo necesites. Entonces, lo he organizado de tal manera que voy desde lo más general hasta lo más particular. Y en relación con esto, voy a leer hoy uno de los capítulos del libro que tiene que ver con la primera parte de este, donde hablo sobre la psicología en general y sobre desde donde yo entiendo la psicología y el sufrimiento humano, que al final es inherente un poco a todo. Os acabo de hacer un pequeño spoiler, pero bueno, voy con ello, voy a leerlo y así también sois partícipes de una de las partes que forman parte de este libro. Es el capítulo 8, al cual titulo como Psicología Punk, cómo escapar de la obligación de ser feliz. Y dice así: la felicidad permanente y otras formas de vendernos la mona como si pudiera sentir alegría constantemente. Es precisamente en esta premisa donde reside el peligro, la eterna lucha por la felicidad, o más bien la apariencia de que se supone que tenemos que ser felices. Pero quizás lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿por qué la perseguimos incansablemente? Está bien, puede ser que se haya vendido que una vida feliz es una vida plena y que con eso ya lo has conseguido todo, pero ¿es realmente un fin en sí misma? Puede ser que la felicidad sea un medio, un camino, un proceso que nos acerca día a día a lo que nos transmite paz, calma, serenidad, tranquilidad y sosiego. Pero también se trata de una emoción que, como cualquier otra, merece ser vivida intensamente en los momentos en los que corresponde. Entonces, hablaríamos de la felicidad como un estado transitorio, con carácter cualitativo, cuantitativo, propio y cercado en el tiempo. Mereces ser feliz tanto y cuanto mereces estar triste en los momentos en los que corresponde. La psicología punk promueve actitudes críticas hacia lo que nos rodea del exterior. Amat, en el año 2022, habla de una especie de voluntad que todos y todas tenemos para comprar la industria de la felicidad, el denominado mundo wonderful. Parece que estamos obligados a verlo todo de manera positiva, es decir, nos empapamos de un positivismo tóxico o también conocido como tiranía de la felicidad. Así es como en los últimos años los libros de autoayuda han empezado a ganar popularidad, llegando incluso sus lectores y lectoras a asumir la realidad que se refleja en estos libros como si de una intervención psicoterapéutica se tratase. Ojo, sin atender a las consecuencias y visiones alternativas, tomando esas palabras como premisas científicas. Ojo, no estoy diciendo que leer libros de autoayuda sea algo que esté mal, de hecho, este libro en parte puede serlo. Simplemente considero que hay que tener muy presente que un libro de autoayuda no sustituye a ninguna terapia, por lo que convendría adoptar un pensamiento muy crítico con respecto a esto. La felicidad, por tanto, es un estado transitorio, es un estado subjetivo de bienestar y que nos incita a compartir con los demás. Realmente se trata de una emoción. El hecho de que la felicidad sea una emoción implica que tiene una duración limitada en el tiempo y que puede convivir junto con otras emociones al mismo tiempo. Sigo. ¿Te imaginas la presión que se puede llegar a sentir cuando tenemos que enseñarle al mundo que estamos siempre bien? Spoiler,
esto no es posible, ni mucho menos deseable. La psicología punk critica precisamente eso, que tengamos que comprar la industria de la felicidad como si de una cuestión estable y perdurable en el tiempo se tratase. Alerta. Con esto no estoy diciendo que no se pueda ir en búsqueda de esa felicidad. De hecho, creo que es algo a lo que todos o todas de alguna manera también estamos aspirando. Sino que parece que en este esquema mental no entran a formar parte el sufrimiento y el dolor, que son aspectos que innegablemente también forman parte de la vida. Entonces, podemos llegar a sentirnos muy frustrados y muy frustradas cuando aparecen emociones más desagradables como pueden ser la tristeza, la rabia o la culpa. Ahora, pregúntate, ¿acaso es posible estar feliz siempre realmente? ¿Acaso no genera más presión tener que encajar en una sociedad feliz donde en el momento en el que se pasa mal parece que ya está todo aún peor? ¿Acaso nos están hablando desde la realidad como si en el mundo no pasasen cosas que nos afectan y repercuten negativamente y que no podemos controlar? Bueno, esto es lo que yo abordo en el último capítulo de la primera parte de mi libro, donde hablo sobre la psicología en general y donde también voy dando pequeños matices sobre la mirada desde la cual afronto yo la psicología y desde donde creo también que debería verse la psicología en general. Y es que innegablemente, como comento al final del capítulo, el sufrimiento y el dolor es algo que forma parte de la vida. Indudablemente, y creo que aquí estaremos todos y todas de acuerdo, los que me estéis escuchando, pasamos por situaciones a lo largo de nuestra vida que son más o menos complicadas y ante las cuales tenemos que poner en marcha herramientas para, de alguna forma, sobrevivir o lidiar con esas experiencias de una manera mucho más adaptativa. Y gracias precisamente a que pasamos por situaciones así, esos pequeños retos nos hacen avanzar, ¿no? Poner en marcha pues esas habilidades que quizás si no pasásemos por esas situaciones pues no estarían. Indudablemente el sufrimiento también forma parte de la vida porque a veces la vida no es fácil y es que la vida precisamente es eso. Y yo muchas veces lo veo en terapia cuando algún paciente o alguna paciente me dice, jo, Laura, ¿y cómo puedo hacer para que esto no me afecte tanto o para que no me afecte de esta manera? Claro, yo les devuelvo la idea de, ¿puedes hacerlo realmente? ¿O en busca de qué estás buscando que no te afecte de esta manera? Porque la realidad es que no podemos negar que evidentemente va a haber situaciones que nos afecten en mayor o en menor medida. Va a haber situaciones que sean dolorosas y es verdad que va a haber situaciones en las que sí que vamos a poder de alguna manera gestionar que ese dolor no nos lleve necesariamente a un sufrimiento que sea incontrolado, muy intenso o que no tenga un límite temporal. Es verdad que aquí sí que podríamos hacer una distinción entre el dolor, ¿no? y el sufrimiento, porque el sufrimiento sería como un nivel más, pero no podemos obviar y no podemos negar que en la vida nos van a pasar cosas que nos van a afectar negativamente. Y esto también va mucho en la línea de una forma de terapia desde la cual suelo trabajar también yo, que es lo que tiene que ver con la terapia contextual, que son pues, las denominadas terapias de tercera generación, desde donde se acoge el sufrimiento como algo que es inherente a la vida y que por tanto en la terapia con nuestros pacientes lo que tenemos que buscar no es tanto eliminar ese sufrimiento, sino tratar de abordar o tratar de ver junto con la persona a la que acompañamos desde qué otra mirada, desde qué otra perspectiva podríamos observar ese sufrimiento que están viviendo, de tal forma que si, por ejemplo, la persona que me está pidiendo ayuda siente malestar porque tiene pensamientos rumiativos muy recurrentes, ¿no? Relacionados con, por ejemplo, situaciones sociales donde se cuestiona su forma de actuar o con un elevado perfeccionismo o incluso una baja autoestima, aquí el trabajo no lo centro tanto o quizás no debería centrarse tanto desde mi perspectiva en intentar cambiar esos pensamientos que muchas veces lo único que hace, ¿no? esta perspectiva es que nos acabemos, ¿no? metiendo más en bucle con estos pensamientos, sino más bien en vez de intentar cambiarlos, intentar mirarlos desde otra perspectiva como lo que realmente son, que son pensamientos y ya está. Y de hecho, dentro de las terapias contextuales o de tercera generación, hay una vertiente en concreto que es la que se conoce como terapia de aceptación y compromiso, que básicamente lo que nos viene a decir es precisamente esto, es decir, las personas tenemos pensamientos, muchas veces estos pensamientos pueden ser más negativos, otras veces son más positivos. Tenemos que tener en cuenta que estos pensamientos en gran parte vienen
para protegernos por pura supervivencia, porque si yo, por ejemplo, mis antepasados, por ejemplo, tuvieran el pensamiento de nada, voy a salir a cazar y no va a pasar absolutamente nada, probablemente no se protegerían frente a depredadores. Gracias a que hay pensamientos, por tanto, que son más negativos, puedo en cierto modo también sentir pues esa precaución, ¿no? Esa protección a la hora de, por ejemplo, enfrentarme a situaciones que sí que realmente pueden ser peligrosas. Por lo tanto, tener pensamientos negativos forma parte de la realidad, puede pasar y nos va a pasar y está bien que aceptemos que esto va a pasar, pero que el hecho de que pase no significa que necesariamente tengamos que cambiarlos, porque precisamente cuando entramos en esta lucha constante y casi interminable de querer cambiar estos pensamientos es cuando todavía nos metemos más en ese bucle y no podemos salir de ese malestar, porque quizás aquí el malestar no reside tanto en los pensamientos que yo estoy teniendo, sino en cómo me relaciono con esos pensamientos, si les respondo, si les hago caso, si al tener en cuenta estos pensamientos quizás me estoy desvirtuando, ¿no? O no estoy teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero realmente para mi vida, porque esto muchas veces pasa, que el malestar, y yo lo veo en consulta, no reside tanto en esos pensamientos que estoy teniendo, sino en que quizás como estoy haciendo caso a esos pensamientos, no me estoy permitiendo tener en cuenta las cosas que yo valoro en mi vida y en mi día a día y por ende estoy, digamos, saliéndome de ese camino, de esa trayectoria que yo quiero seguir de manera voluntaria. Esto es como, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico para que entendáis. Vamos a suponer que tú valoras mucho la familia, el tener un círculo de amigos de calidad, ¿no? Donde poder expresar tu punto de vista, donde sentirte cómodo, donde sentirte cómoda. Y sin embargo, de vez en cuando aparecen pensamientos del estilo, van a pensar que lo que estás diciendo es una tontería, van a pensar que el plan que estás ofreciendo no es suficiente, quizás esto que has dicho no lo tendrías que haber dicho, ¿no? Aparecen esos pensamientos negativos sobre cómo hemos actuado que en muchas ocasiones nos pueden encauzar o al revés, nos pueden llevar a quizás entrar en ese bucle constante, en ese modo lavadora o centrifugadora que llamo yo, donde utilizo estos pensamientos un poco como guía de mi conducta, de tal forma que lo que sucede es que si yo hago caso a estos pensamientos de lo que digo no es suficiente, se van a reír de mí, es muy probable que la próxima vez no participe en una conversación o que si a mí me apetece hacer algo no de mi punto de vista. Si yo hago caso a estos pensamientos y mi relación con estos pensamientos, por tanto, es esa, también me estoy desligando de los valores, ¿no? Que mencionaba anteriormente que para mí son importantes, como pueden ser mantener un círculo social de calidad o poder mostrarme y expresarme tal cual yo soy. Por lo tanto, aquí los pensamientos estarían teniendo mayor poder del que nos gustarían porque precisamente les estaríamos escuchando o la relación con nuestros pensamientos estaría siendo de esta manera. Sin embargo, son solo pensamientos. Entonces, de nuevo retomando lo que comentaba al inicio del episodio y cuando leía el capítulo, al fin y al cabo, el sufrimiento es inherente, vamos a vivir situaciones en las cuales nos vamos a encontrar mal, donde vamos a conectar con emociones desagradables, pero precisamente gracias a estas emociones desagradables también vamos a poder apreciar otros matices de la vida donde quizás sí que haya emociones agradables y situaciones que nos ayuden a ver que la vida es precisamente esto. Entonces, con eso también tener pensamiento crítico a la hora de, por ejemplo, si vas a pedir ayuda y te vas a iniciar en un proceso terapéutico, tener en mente que si te están vendiendo la idea de que lo que vamos a conseguir es que dejes de pasarlo mal, es que no es real. O sea, esta no sería, o sea, no sería una terapia psicológica realmente adaptada al contexto y a la vida, porque en la vida pasan cosas y muchas veces pasan cosas que nos pesan y cosas que duelen y es una realidad. Y quien te diga que no, te estaría invalidando. Así que nada, esto es todo por el episodio de hoy. Quería lanzar un poco esta reflexión aprovechando que dentro de nada se cumple un año más desde la publicación de mi libro, que me hace muchísima, muchísima ilusión.
Hoy os he hablado precisamente sobre la terapia de aceptación y compromiso desde la que yo trabajo dentro de las terapias contextuales y de tercera generación y pronto también habrá más novedades por aquí, por mi podcast. También no descarto volver a traer a mi acompañante a mi libro alguna vez para poder hablar sobre esto y sobre otros muchos temas que me parece también interesante, bueno, que sepas, puedes leer mi libro o comprarlo en uno de los enlaces que te veo, o sea, que te dejo por aquí abajo en el episodio de hoy. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por apoyarme una semana más. Para mí, como siempre digo, es súper importante que me dejes un comentario, un me gusta, incluso que me sigas para poder seguir haciendo esto, ese refuerzo positivo. Y nada, nos vemos una semana más en el siguiente episodio de mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Chao.